La historia arranca con el prota pegando un salto en medio de la noche después de haberse echado una siesta no planeada. Todavía medio dormido, empieza a escanear su cuarto mientras se refleja la luz de la luna, pero algo no le cierra. Todo se siente raro, como si las distancias y los tamaños estuvieran jugando a cambiar de forma. Y ahí es cuando decide mirar en el espejo de su casa. Lo que refleja no es su cara de siempre, sino la de un completo desconocido. Antes de que pueda procesar el desastre en el que estaba metido, la historia nos manda 2 semanas atrás. Ahora estamos viendo un gordinflón, el cual estaba siendo molestado por un grupo encabezado por Taeseong. A este le pidieron más dinerillo y él, con toda la sinceridad del mundo, le dijo que ya no le quedaba ni un peso. El grupito de seguidores de Tae no tardó en soltar carcajadas al ver que la mascota del prota tenía el talento especial de ser un completo inútil. En ese instante, el agresor se levanta rápidamente y le lanza una pregunta con un tono burlón, queriendo asegurarse de que realmente haría todo lo que se le ordenara. El prota le dice que no lo dude, pero la respuesta afirmativa del prota no terminó de convencerlo. Así que la prueba de fidelidad comenzó en el acto. En un intento desesperado por complacerlo, empezó a saltar como si fuera un perrito, lo que solo sirvió para empeorar la situación. Tae, sin mucho esfuerzo, le propinó un golpe y lo estampó contra el suelo. Como si fuera poco, con una falsa disculpa, aseguró que había olvidado que era un sucio cerdo y que no era un perro. Para sellar la humillación, el tatuado encendió un cigarrillo y lo arrojó donde estaba el prota, dejando en claro que cualquier intento de resistirse terminaría demasiado mal. Resignado y sin otra opción, comenzó a dar giros por el suelo mientras hacía como un chancho. Mientras las carcajadas del grupo resonaban con fuerza, la peor parte llegó cuando se detuvo justo delante de una de las chicas, quien, sin perder la oportunidad, le dice que andaba de mirón. El tatuado no dejó pasar la supuesta ofensa y lo agarró de la cabeza, propinándole varios golpes mientras lo insultaba. Pero también nos muestra que había un espectador silencioso en el baño, observando la escena sin hacer nada. Con los lentes torcidos y la dignidad en ruinas, su única reflexión en ese momento fue que seguir viviendo de esa manera le resultaba insoportable. Pasando al siguiente escenario, la ciudad seguía con su ritmo habitual, pero dentro de su casa, el prota se encontraba hundido de la tristeza. Estaba relajado en la cama, repasando una y otra vez lo sucedido, hasta que un rugido proveniente de su panza interrumpió el drama. Sin más remedio, se levantó y fue hasta la cocina para prepararse unos fideos instantáneos. En lo que el prota preparaba todo para los fideos, se quedó mirando por la ventana, tarareando sin ganas una melodía y de paso acordándose de lo sucedido. En ese momento, una señora que vendría siendo su madre entró a la casa. Ya al escucharlo comentó que tenía buena voz, es más, tiene pinta de tener chispa de cantante. Pero el prota, sin ánimos de conversación, rechazó el comentario con frialdad. A pesar de su indiferencia, su madre se ofreció a cocinar algo para él. Un rato después, destapó la olla con la esperanza de encontrar algo decente, pero solamente había un huevo flotando en el agua. La frustración explotó al instante, reclamándole que ya había repetido 1000 veces que no quería huevo. Ay Dios, qué gana de... Con calma, su madre respondió que simplemente lo había olvidado que no quería huevo, pero eso no fue suficiente para calmarlo. Continuó quejándose, responsabilizándola de su sobrepeso y de todos sus problemas. Pero la vida tenía su propio sentido del humor, porque al primer bocado el calor del plato le jugó una mala pasada. En su mente, los rostros de sus abusones se hicieron presentes, como si hasta la comida se burlara de él. Sin poder contenerse más, expresó el deseo de no ir a la escuela. Su madre, confundida por la decisión repentina, le preguntó el motivo, a lo que él respondió que era complicado probar, ya que todos en la escuela parecían ser genios. Según él, un cambio de ambiente sería lo mejor. Sin embargo, ella le recordó lo difícil que fue la adaptación hace meses, y mencionó que encontrar un alquiler asequible sería imposible. Además, le dice que si se cambia, ya no verá más a sus amigos. Esa última parte no hizo más que traerle a la mente los recuerdos de todo lo sufrido, ya que la realidad era que en esa escuela no tenía amigos. Su respuesta fue directa y sin filtros. Los amigos no eran de utilidad si su única prioridad era mejorar sus calificaciones. Su madre le pide que se relaje, pero la paciencia ya no formaba parte de su estado de ánimo. Con un golpe en la pared dejó claro que jamás se había sentido comprendido. Al otro día caminó por los pasillos de la escuela con la misma desmotivación de siempre. En una esquina tropieza con una chica
chica que sin dudarlo lo reprendió por no prestar atención. Pero la situación se dio vuelta cuando él le dice que en realidad ella era la distraída por ir mirando el teléfono. Sin embargo, la discusión quedó en segundo plano cuando Tae y su grupo aparecieron en escena. Sin ninguna intención de disimular, el muchacho le exigió que le entregue su uniforme deportivo, y la respuesta temerosa del prota fue que lo dejaría en su escritorio. Más tarde, ya en el patio haciendo gimnasia, Tae decidió convertir al prota en su blanco de entretenimiento. Con un balón de fútbol en las manos, le lanzó un disparo directo, pero de alguna manera logró esquivarlo. Esto no hizo más que enfurecer a Tae, quien con fastidio se quejó de que había apostado a que le darían la cara. Mientras tanto, luego una joven le hizo recordar a Tae que debían apurarse, ya que el profesor estaba por llegar. Justo en ese momento, otro matón llamado Mae decidió sumarse al juego y con un tiro certero impactó al prota, dejándolo bastante adolorido. Orgulloso de su hazaña, celebró frente a Tae, lo que no fue bien recibido por él. La mirada seria del líder del grupo se dirigió al prota con una pregunta amenazante sobre lo fácil que había sido esquivar el golpe anterior, o sea, el de él. Temblando, el prota solamente pudo disculparse y prometer que pagaría el dinero que había perdido. El ambiente en la escuela se llenó de tensión cuando en un giro inesperado, el prota recibió un golpe solo por atreverse a sentir lástima por su abusón. Ante la mirada de todos, la escena se tornó aún más caótica cuando de repente la madre de Hyun irrumpió en el lugar, regañando a los presentes con firmeza. Su intención era clara, quería proteger a su hijo, sin importar las consecuencias. Sin dejarse engañar por las falsas excusas de Tae, lo golpeó sin dudarlo, aunque eso no sirvió de mucho. Las burlas no se detuvieron y el prota, con demasiada impotencia y el rostro encendido de vergüenza, gritó con desesperación a su madre que ya dejara de avergonzarlo más. Para rematar, terminó disculpándose con Tae en un intento de minimizar la humillación, que literalmente es muy tonto. Unas horas después, no quedaba otra opción que volver a casa, aunque sinceramente él no quería hacerlo. Sin embargo, al llegar a la puerta, la duda lo invadió. Respiró hondo antes de cruzar y al cruzar vio como su madre estaba en el suelo, sumida en la tristeza y la preocupación de cualquier madre. La pobre señora lo saludó y le pidió que hablaran. En ese momento soltó la noticia. Había decidido transferirlo a otra escuela, pero había un problema. Para hacerlo, este se debería mudar de la casa debido a que su madre no podía mudarse por cuestiones de trabajo. A pesar de eso, le promete darle dinero para que pudiera mantenerse. Mientras que su madre estaba cocinando, él simplemente se quedó en silencio, sin poder contener las lágrimas. Más tarde, el camino hacia su nuevo hogar se convirtió en un recorrido por la ciudad. En un intento por asimilar todo lo que le estaba pasando, al llegar le comunicó a su vieja que había llegado y que el lugar era suficiente para él. Luego colgó el teléfono y continuó explorando la zona. En medio de la caminata, un descuido lo hizo chocar contra alguien, reviviendo la incomodidad de situaciones pasadas. Pero esta vez, la chica que tenía enfrente fue quien le pidió perdón por ir de distraída, algo que dentro de él le hizo clic. Todo debía ser diferente ahora. Luego apareció Jin, acercándose a la escena para asegurarse de que estuviera bien. Con una mirada rápida preguntó quién era ese tipo obeso, quien en respuesta mostró una sonrisa bastante desagradable. Ese gesto bastó para que Jin se irritara al instante, y si bien él intentó mantener la compostura, el desenlace era predecible. Un golpe certero lo derribó de inmediato. Al levantar un poco la mirada, el espectáculo ya estaba en marcha. Todo el mundo estaba grabando cómo quedaba humillado. Ni siquiera Min Jin pudo detener la situación, ya que Jin no paraba y siguió golpeándolo sin piedad. Esa noche, en un rincón de su casa, miró la grabación en su celular mientras las lágrimas caían sin control. Leer los comentarios solamente hizo que la humillación se intensificara. Las burlas sobre que estaba gordito solamente le hacía recordar lo que había pasado en su otro colegio. Y para peor, todavía no arrancaba ni siquiera las clases, o sea que ya arrancó con el pie izquierdo. Con el atardecer como testigo, dejó que la tristeza lo envolviera por completo. La soledad era su única compañía, mientras intentaba comprender cómo era posible que nadie notara que detrás de todo seguía siendo una persona con sentimientos. El agotamiento lo venció y sin darse cuenta se quedó completamente dormido. Nos ubicamos nuevamente donde nos quedamos cuando el anime comenzó. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, lo primero que vio fue una imagen imposible de ignorar: su nueva apariencia reflejada en el espejo. Con incredulidad contempló su propio cuerpo, ahora esculpido con músculos definidos y un rostro completamente diferente. Es un papucho. Pero la sorpresa se transformó en terror cuando, al girar la cabeza, vio su antiguo cuerpo tirado y durmiendo. ¡Qué mamada! El instinto lo llevó a
intentar despertarse, pero nada funcionaba. En un acto desesperado, se golpeó con fuerza la cara y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a su cuerpo original. La confusión la abrumó. ¿Acaso todo había sido un sueño? Pero, sin embargo, la imagen de su otro cuerpo seguía allí. Con temor, extendió la mano para tocarlo y en cuanto lo hizo, el mundo giró una vez más. Estaba de vuelta en su nueva forma de papucho. El pánico fue inmediato. Buscó su teléfono para llamar a un hospital, pero al desbloquear la pantalla vio que la imagen se había hecho viral. Fue entonces cuando tomó una decisión. Se dirigió lentamente al baño, observó su reflejo y miró su antiguo cuerpo con determinación. Las palabras del tipo tatuado aún resonaban en su mente, pero esta vez no le afectaban del mismo modo. Mirando su propio reflejo con una convicción que nunca antes había sentido, dejó escapar una frase simple, pero cargada de significado. Ahora, por fin, podía ser otra persona. Hey, sí, ya sé que te estoy interrumpiendo el video, pero por favor no me saltes. Ya que te quedaste, te quiero pedir un gran favor. Yo hace aproximadamente un año contaba con un canal cuyo canal se quedó en 95.000, o sea que me quedé a 5.000 de la placa. Pero YouTube decidió eliminarme el canal. Mi sueño de los 8 años se vio destruido. Así que si no es mucho pedir, te agradecería si te suscribís. Es gratis, te lleva 2 segundos y alegrarías el día a un desconocido que podría ser tu youtuber de anime favorito. Y si Dios quiere, el siguiente en llegar a 100.000. En serio, muchas gracias, lo aprecio de corazón. Ya en la mañana, la escuela se convirtió en un escenario de sorpresas. Jung acaparó la atención de todas las chicas al aparecer con el cabello teñido de rubio. Mientras disfrutaba del impacto que causaba, un joven apuesto pasó cerca, robando todas las miradas a su paso. Era el prota, que estaba caminando entre los alumnos. Este tropezó con el tipo rubio, que al mirarlo, él no lo pudo creer. Él ya estaba listo para insultarlo, pero al ver que este era bellísimo, decidió pedir disculpas a él. La escena cambió rápidamente con la llegada de un grupo que parecen una especie de pandilla. Además de estos, se ve a más gente de la institución mirando. No pudieron evitar quedar cautivados por la presencia de Hyun, quien, sin esfuerzo, acaparó la atención de todos. El maestro de diseño lo presentó ante la clase, y en cuanto pronunció su nombre, el impacto fue inmediato. Las chicas del salón quedaron completamente enamoradas. Mientras tanto, todos los chicos no podían disimular su molestia. Era evidente que no podían lidiar con ese muchacho. Sin prestarle atención, Gion avanzó sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. El profesor insistió en que lo trataran bien. El impacto de su nuevo yo sobre las chicas se hizo evidente. Sin embargo, un sentimiento incómodo lo invadió al recordar lo que solía ser. Sí, muy triste. Al sentarse, la angustia se intensificó. Miró de reojo y para su sorpresa descubrió que Jin era su compañero. En un segundo, los recuerdos del golpe que recibió se volvieron de vuelta en su mente. Con un rápido movimiento, notó algo aún más inquietante. Min-jin también estaba allí, observándolo con una expresión avergonzada. La tensión en el ambiente se volvió insoportable y en un intento desesperado por ocultar sus emociones, cubrió su rostro con ambas manos, sin poder procesar todo lo que le estaba pasando. Pero la situación tomó un giro inesperado cuando su compañera, al escuchar su nombre, se tomó un momento para maquillarse antes de ponerse de pie y caminar decidida hacia él. La chica se llama Haneul, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos se pusieron como tomates de inmediato. Mientras las demás chicas del aula murmuraban entre ellas, claramente molestas porque Haneul siempre encontraba la manera de filtrear con los chicos atractivos. Jin, con evidente fastidio, le ordenó a Haneul que dejara de avergonzarse a sí misma y que volviera a su asiento. Aunque inicialmente mostró enojo, terminó rindiéndose y soltó un comentario sobre lo intimidante que podía ser Jin, lo que provocó unas cuantas risas entre los presentes. Jin terminó cuestionando el comportamiento de Haneul y quejándose sobre cómo todas las chicas podían ser literalmente iguales ante el primer hombre guapo que se presenta. Sin embargo, en el fondo, su atención estaba puesta en Min-jin, quien a su vez parecía estar mirando con especial interés al protagonista, detalle que no pasó desapercibido para nadie. Antes de que la situación se tornara aún más caótica, el profesor intervino recordándole a Haneul que debía sentarse en donde estaba. A regañadientes, ella obedeció, mientras el ambiente en el aula se sentía cargada por la presencia de Park Hyun. Más tarde en la cafetería del colegio, la aparición de Park, o también Hyun, como quieras decirle, generó revuelo entre las chicas. Como si fuese una celebridad, captaba la atención de todas. No pasó mucho tiempo antes de que Haneul apareciera nuevamente, aprovechando la oportunidad para explicarle los diferentes grupos y los lugares que ocupaban en el comedor. Con un aire juguetón, le preguntó la razón por la que había elegido estar en diseño de ropa. Park recordó en silencio cómo un profesor le había sugerido esa clase, ya que sus notas no eran demasiado altas. Sin embargo, obviamente, en realidad
verdad no era de su agrado. Pero a pesar de esto, el prota decidió responder con una sonrisa fingida, asegurando que simplemente le llamaba la atención y que podía ser divertida. Aprovechando el momento, Haneul quiso que él se convirtiera en su presa, o sea, lo quiere para ella, pero Park la ignoró por completo y se dirigió directamente a su mesa para poder comer. Poco después, un estudiante se acercó tímidamente para tomarse una foto con nuestro prota, pero antes de que pudiera hacerlo, Haneul se interpuso de inmediato, asegurándose de que la intención del chico siguiera centrada en ella. Y ahí vemos como Jin y sus otros compañeros observaban la escena con evidente descontento. En el aula, el cansancio comenzó a pasarle factura a Park, quien intentó mantenerse despierto. En su mente recordó lo ocurrido el día anterior, cuando había intentado copiar la forma de cómo caminaba una niña pequeña, solo para descubrir que la madre de la niña había quedado completamente impactada por su apariencia. Mientras intentaba huir de la situación, tropezó, pero sorprendentemente cayó con una elegancia impresionante. Fascinado por su propia agilidad, pasó el resto del día corriendo por el pueblo sin descanso, lo que explicaba su agotamiento en ese momento. Su cansancio era tan extremo que, sin darse cuenta, su conciencia cambió de cuerpo, ya que se durmió y terminó despertándose en su forma original. Ahora estaba en demasiados problemas, haciendo que este empiece a desesperarse. Por más que intentó volver a dormirse para regresar a la escuela, no lo consiguió. Haneul, por otro lado, fue quien terminó despertando su nuevo cuerpo por accidente, pero le salvó las papas. Al caer la noche, Park comenzó su turno en un pequeño negocio 24 horas. El jefe lo miró con mucha desconfianza, preguntándose si realmente sería capaz de mantenerse despierto toda la noche. Con determinación, Park le aseguró que sí. Mientras trabajaba, recordó cómo en su forma papucho había visto el anuncio de que buscaban gente, y tras preguntarle al gerente sobre la vacante, el hombre casi se había desmayado de la emoción al ver su belleza, convencido de que un chico tan atractivo traería más clientes. Es más, le dijo que podía empezar ya mismo. Sin embargo, cuando Park le aclaró que no estaba buscando empleo para sí mismo, ya que la chamba era para un conocido, el gerente se desplomó de la decepción. De vuelta en su cuerpo original, al momento de solicitar el empleo, se topó con la negativa del gerente. No obstante, su extraordinaria memoria lo ayudó, ya que se puso a decirle las marcas de cigarrillos, lo que lo hizo destacar, asegurándole la chamba en un abrir y cerrar de ojos. Después de haber atendido a una persona, finalmente lo dejaron solo en el turno, pero no sin antes insistir en que intentara hacer que su amigo trabajara allí también. Aprovechando un momento de tranquilidad, Park comenzó a tomar apuntes sobre su experiencia con lo que sucede cuando duerme, pero no pasó mucho antes de que la calma se viera interrumpida. 3 matones ingresaron al autoservicio y al reconocerlos como sus compañeros de clase, Park le pidió que le den su DNI para poder venderle cigarrillos. Al revisar sus documentos, decidió negarse a la venta, ya que podría costarle su chamba, que recién hoy comenzaba. La tensión aumentó cuando Jin hizo su entrada. Con una actitud desafiante comenzó a tomar productos sin intención de pagarlos, exigiendo que Park se hiciera cargo de la cuenta. Al leer el nombre de Park Hyun en su uniforme, recordó de inmediato a su nuevo compañero de clases, el chico que había estado coqueteando con la chica que le gustaba, lo que encendió su ira. Sin previo aviso, propinó un golpe en el rostro de Park, pero no terminó ahí. Los agresores, sin ningún tipo de remordimiento, le forzaron a tomarse una foto con la cara así, asegurándose de que si intentaba delatarlos, tendrían la manera de arruinarlo aún más. El protagonista termina desplomado en el suelo, sintiendo un nudo en la garganta mientras sus lágrimas caen sin control. Su teléfono vibra y en la pantalla aparece la llamada de su madre, quien lleva tiempo esperando una respuesta. Con un tono preocupado, ella le pregunta cómo le va con sus nuevos compañeros, dado a que no ha dado señales de vida. Él, intentando sonar tranquilo, le asegura que de hecho todo va de maravilla, pero menciona que está ocupado y que debe colgar. Su madre, sin sospechar nada, le comenta que ella igual debe volver a sus actividades, debido a que su descanso laboral ya había terminado. Esta inesperada despedida deja al chico sorprendido, pero antes de que pueda decir algo más, la llamada finaliza abruptamente. Ahora vemos a su madre en una calle desolada, recogiendo cartón de la calle, esforzándose al máximo para conseguir lo máximo que podía de dinero y asegurarse de que su hijo tenga la oportunidad de continuar con sus estudios. Ya en las clases, tras reunir fuerzas, el prota estaba decidido a seguir con esa vida, y aunque necesita unos segundos para respirar hondo antes de poder cruzar la puerta, apenas entra, Mijin y Haneul lo saludan con entusiasmo. En ese momento sus agresores le mencionan a la chica que quieren compartir unas fotos con sus amigas, pero este se queda al lado al escuchar que estaban viendo las imágenes tomadas en el negocio. Él escuchaba cómo el grupo se divertía recordando la agresión y burlándose de su apariencia. El protagonista, conteniendo su enojo ya que estaba hablando de su madre, desea darles una lección a todos. Este termina por soltar una frase firme dirigida a Jin, señalando que burlarse de la madre de alguien más es despreciable. Este comentario hace que el tipo, al notar que Mijin muestra interés en
el protagonista se enoje mucho más, lanzándole una mirada amenazante. El ambiente en el aula se torna tenso y la posibilidad de un enfrentamiento llama la atención de todos. Hasta los que estaban afuera no se querían perder el chisme, así que se acercan a ver qué ocurre. El prota con calma expresa que no tiene intención de pelear, pero Jin, cegado por los celos, no escucha razones y estaba listo para atacar. Mi-jin intenta intervenir, pero al notar que ella quiere defender al prota, Jin pierde aún más el control y se lanza contra él. Pero antes de que pueda golpearlo, un compañero detiene el ataque con facilidad. Jin logra zafarse e intenta un segundo golpe, pero esta vez el prota, recordando los incontables golpes que recibió en su vida pasada, se anticipa el movimiento. Ya estaba acostumbrado, su antiguo cuerpo nunca le permitió esquivar, pero este, en esta forma, es mucho más rápido y ágil, esquivándolo y dejándolo en ridículo. Jin, incapaz de acertar un solo golpe, se frustra cada vez más. Con la furia desbordando, Jin se lanza nuevamente, pero el prota bloquea el puño con el suyo. Aunque este tiene cara de que lo va a mandar con Jesús, en su interior los nervios lo consumen. Al notar que la gente estaba grabando con sus celulares la escena, su mente se llena de recuerdo de las veces que lo humillaron, de los insultos, de su madre sacrificándose por él, etc. Con una nueva determinación, se mueve con rapidez, esquivando con facilidad el ataque final del abusón, y en un movimiento certero le da un golpe en el centro, haciéndolo caer al suelo sin fuerzas. La multitud enloquece, grabando y compartiendo el momento en redes, sobre todo Haneur, que lo observa fascinada, y Mi-jin se ve como se lo venía a venir, lo que solo alimenta la ira de Jin, quien se ve demasiado furioso. El prota, en shock, apenas puede creer que logró vencer a su agresor de un solo golpe. Mientras tanto, en otro curso, específicamente el de canto y baile, algunos estudiantes conversaban sobre la pelea que había revolucionado la escuela. Los de arquitectura no se quedan atrás. La situación se repite con un grupo discutiendo sobre la viralidad del video del prota. Sin embargo, por sus partes, los líderes de los grupos no están para nada contentos. Ven en la creciente popularidad de nuestro guapetón una amenaza y deciden que deben hacer algo para detenerlo antes de que su reputación se vea afectada. Entre ellos se encuentra Vasco y los temidos nudillos ardientes, quienes ahora tienen al protagonista en la mira. Más tarde, en su turno de chamba, en la tienda de autoservicio, el prota atiende a una mujer que arroja las papitas para que el prota las escanee. Este gesto despierta en él los recuerdos de cómo la gente es una basura con él, pero con su versión guapa no, sumiéndolo en pensamientos oscuros. En ese momento, un chico de lentes entra apresurado para comprar. El prota nota su actitud sospechosa y sin sorpresa ve cómo esconde un producto bajo su remera, antes de salir corriendo. Sin dudarlo, el prota lo persigue por la ciudad, pero el ladrón parece decidido a escapar. La persecución termina haciendo que él llegue a un oscuro callejón donde el protagonista se enfrenta a un grupo conocido, los mismos tipos de antes y sus compañeros. Con una sonrisa burlona le muestran la foto diciéndole que estaba a un clic de difundirla si se atrevía a contar lo sucedido. El prota, con el corazón acelerado, recuerda la advertencia de su jefe: si algo así ocurre y no lo reporta, perderá su empleo. Uno de estos hijos de su mamá lo abraza, aumentando la presión. En eso, otro del grupo lo detiene, sugiriendo que una imagen antigua no es suficiente para asegurarse de su silencio. Si quieren evitar que hable, deben tomar una nueva foto. Antes de que todo se descontrole, los abusones intentan forzar al protagonista a enfrentarse con el otro chico, capturando el momento en una foto comprometedora. El pobre muchacho, sintiéndose entre la espada y la pared, se disculpa y lanza golpes torpes, lo que provoca las carcajadas del grupo debido a su patética forma de lanzar puñetazos. Viendo la oportunidad de salir del infierno en el que lo tienen, uno de los agresores lo anima, asegurándole que si logra ganar, ya no será más su marioneta personal. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando de las sombras emerge una figura imponente, Vasco. Su mera presencia hace que el miedo se apodere de todos. Sin perder el tiempo, agarra a uno de los matones por el cuello y lo reprende por su actitud miserable. Entre súplicas y temblores, el chico logra que lo baje, pero Vasco no termina ahí. Con una mirada ardiente y llena de autoridad, ordena a los delincuentes que desaparezcan. Estos, sin dudarlos, huyen despavoridos. Mientras tanto, el protagonista y Ji se quedan paralizados, impresionados por la presencia deslumbrante de Vasco. Este, sin prestarle demasiada atención a ellos, les sugiere que deberían entrenar más. Ellos le dan las gracias, pero él no los escucha ya que llevaba los auriculares puestos. Ji, quien reconoce a Vasco por la escuela, le menciona que va a primer año, específicamente a la misma clase que el prota, o sea, la de diseño de moda. El protagonista, por poco, casi termina por confesar que él también va a la clase de diseño de modas, pero logra corregirse a tiempo. El grandolón, sin darle mucha importancia, pregunta si Ji estudia en la misma aula que el nuevo chico del que todos hablan, y le encarga un mensaje personal. Con lágrimas en los ojos, le dice que le haga saber que deje de actuar como si fuera superior a los demás. Confundido por la escena, ya que lo dijo llorando, tanto el protagonista como Ji se preguntan por qué demonios Vasco parece estar tan afectado. Al siguiente día en la escuela transcurre de manera inusual. En medio de la clase, un estudiante
estudiante menciona que parece que Jin no se presentó. Nuestro muchacho, al notarlo, empieza a preocuparse y se pregunta si algo malo le habrá pasado. Mientras tanto, siente la mirada intensa de Jin, quien lo mira con un odio palpable, logrando que se sienta inquieto. Aunque bueno, si se van a puños, el prota lo volvería a derrotar. Ya en el almuerzo, el prota le menciona a Haneur si sabe algo de Vasco. Sin embargo, en lugar de responder de inmediato, quiere saber por qué le interesa tanto Vasco. Nuestro muchachón, sin querer revelar demasiado, responde que le interesa saber algo de Vasco. Haneur le dice que se le puede revelar su nombre, el cual es Lee, y que no es solamente un simple estudiante más, sino el primer fundador y líder de la temida banda Nudillos Ardientes. La revelación deja al protagonista atónito, pero la conversación es interrumpida por el mismo grupo de compañeros molestos de siempre, que irrumpen en su mesa. Haneur, visiblemente irritada, les lanza una mirada de fastidio. Los recién llegados comienzan a decir insultos en contra de Vasco, llamándolo de todo menos lindo, menospreciando su fama y burlándose de aquellos que lo consideran un héroe por defender a la gente patética. Haneur les da la gracia por molestarlos cuando estaban solos. Justo en ese momento, una presencia imponente se hace notar. Es Vasco, que venía acompañada de gente con una carita aterradora. Estos llegaron al comedor captando la atención de todos. El protagonista, lejos de asustarse, siente un poco de alivio al recordar cómo lo salvó de la noche anterior. Sin embargo, su sensación de seguridad se esfuma cuando se da cuenta de que Vasco lo mira con una cara de pocos amigos. Cuando Vasco se acerca, el comedor entero queda en silencio. El grupo molesto de compañeros que minutos antes hablaba mal de él se dispersa rápidamente, dejando al protagonista completamente solito. La tensión aumenta a medida que Vasco acorta la distancia entre ambos. El prota, intentando mantener la calma, menciona que lo vio el día anterior. Vasco, con el ceño fruncido, lo observa fijamente y responde que jamás lo había visto en toda su vida. En ese instante, el protagonista recuerda el pequeño detallito que estaba en su forma gordinflona, lo que significa que Vasco no tiene ni idea de quién es realmente. Mientras el protagonista procesa esto, Vasco, en su mente, empieza a armar una historia completamente equivocada, dando por hecho de que el prota es un tipo sospechoso, alguien que no inspira confianza. Como si eso no fuera suficiente, el hecho de que tenga un rostro atractivo solo aumenta la irritación de Vasco. Decidido a marcar su territorio, coloca su mano sobre el hombro del prota y, usando toda su fuerza, lo obliga a sentarse. Incapaz de resistirse, el protagonista se deja caer en el asiento sintiendo el peso de la presión ejercida sobre él. Su rostro se contrae por el dolor. Desde un lado, el amigo de Vasco, un tipo con la cabeza rapada, menciona que cuando Vasco agarra a alguien es prácticamente imposible liberarse. Haneur, viendo al prota en aprietos, intenta ayudarlo, pero uno de los seguidores de Vasco le impide que se acerque, advirtiéndole que si se entromete saldrá lastimada, así que será mejor que se mantenga al margen y que solamente observe. Mientras tanto, sin embargo, contra todo pronóstico, el protagonista demuestra que no es alguien fácil de someter. Sin titubear, atrapa la muñeca de Vasco con una sola mano y con una firmeza inesperada comienza a levantarla poco a poco. Mientras lo hace, con una expresión serena, dejan claro que todo ha sido un simple malentendido y que en realidad pensó que Vasco era otra persona que pasaba. Las personas que rodean la escena estaban todos impresionados por ver cómo el recién llegado era tan fuerte, quedando completamente atónito. Vasco estaba a punto de cerrar su puño con fuerza y se prepara para lanzar un golpe estelar, pero cuando la pelea estaba a punto de estallar, uno de los compañeros se interpone con rapidez. Una vez alejados, otro miembro de la pandilla lo mira con seriedad y le pregunta por qué hizo eso. Sin perder tiempo, este le menciona algo inesperado, diciéndole que si Vasco hubiera decidido ir hasta el final, no la iba a tener tan fácil como esperaba, ya que parece que el prota tiene mucha más fuerza de la que parece. En ese momento, ambos desvían la mirada hacia la muñeca de Vasco, la cual ahora luce enrojecida. Mientras tanto, Jin y su grupo de amigos se acercan de nuevo. Haneur, que no deja pasar una, cruza los brazos con una expresión de desconfianza y les exige que expliquen qué tenían en mente. Los chicos le dicen que no iba a pasar nada, simplemente querían un nuevo amigo. Es más, uno de ellos le menciona que deberían salir esa misma noche para empezar con su amistad. Su mente rápidamente se llena de imágenes totalmente felices y con amigos buenos. Es por eso que le pregunta si realmente ya lo consideran alguien del grupo, a lo que todos responden con un energético por supuesto. Haneur, sin intenciones de quedarse fuera, decide invitarse a sí misma sin previo aviso, pero ellos le dicen que de hecho no estaba en la lista de invitados. A todo esto, el prota por un pequeño instante realmente se sintió parte del grupo, pero al final terminó recordando todas las cosas que ellos hicieron con él, lo que rápidamente le apagó las ganas de juntarse con ellos. De igual manera, este aceptó ir porque bueno, ya le había dicho que sí. El prota termina accediendo y la noche llega. Ahí nos muestran cómo el prota termina llegando al punto de encuentro, un restaurante con un aspecto bastante vintage, como dirían los jóvenes. Al llegar al lugar, Haneur y los demás estaban conversando sobre él, y para su sorpresa, Haneur insiste en que quiere ser la novia del prota. Sin embargo, los otros chicos se ríen y le aconsejan que mejor no piense en eso, asegurándole que estaba completamente fuera de su alcance. El prota en ese momento atraviesa la cortina y es recibida con una serie de saludos y sonrisas. El prota, medio incómodo, se pone junto a la mesa.
Haneul, con una mirada curiosa y una media sonrisa, lo observa de arriba abajo y comenta que sin el uniforme escolar se ve bastante apuesto, aunque parece que la ropa es un poquito grande. Obviamente hay que aclarar que la ropa no es de él, sino de su yo gordito, y al ser pobre no se ha comprado nada de su talla. En ese momento Jin entra y se sorprende al ver al prota con su grupo. Sin perder tiempo se sienta frente a él y le exige saber qué estaba haciendo allí, pero los demás le restan importancia y lo invitan a relajarse. Rápidamente lo incitan a beber y aunque al principio se resiste, termina alcoholizándose, mientras que el prota rechaza las copas. En la conversación el prota revela que no vive con nadie, lo que llama la atención de Haneul. Los demás ven esto como una oportunidad y sugieren usar su casa como un punto de reunión, pero él rápidamente se autocontradice explicando que vive alguien pero que duerme de día y trabaja de noche. Con esto en mente, los chicos imaginan a su compañero como todo un mafioso, descartando de inmediato la idea. Mientras tanto, Jin sigue bebiendo sin control hasta que el prota le pregunta cómo conoce a su novia. Haneul interviene aclarando que la chica solamente aceptó salir con Jin una vez y que nunca fueron pareja. El protagonista comenta que hacían buena pareja, quien al escuchar esto pasó de agresivo a simpático. El prota se termina disculpando por lo sucedido, pero Jin lo toma con calma porque como boxeador estaba acostumbrado a esas cosas. El grupo insiste en que tanto Jin como el prota deberían unirse para enfrentarse a Vasco, y Jin, ya completamente ebrio, acepta antes de desplomarse sobre la mesa. Después los chicos muestran el video de la pelea del prota. Al verlo, él se pone tenso, toma un sorbo de alcohol, pero lo escupe y aún así se emborracha. Acto seguido se acerca al del teléfono, lo arrebata y lo destruye, diciendo que grabar estaba mal. Todos quedan impactados y el dueño del celular se lamenta porque ni siquiera lo había terminado de pagar. Poco después el prota se desmaya. Al despertarse descubre que estaba en su versión nerfeada. Intenta volverse a dormir para recuperar su apariencia delgada, pero nada cambia. Desesperado corre al bar para poder buscar a su otro cuerpo. Haneul y los demás piensan en qué hacer, hasta que el prota en su forma rechoncha aparece. Los chicos lo reconocen como el trabajador del autoservicio, y al preguntarle qué miércoles hacía ahí, él simplemente dice que ha venido a buscar a Park. Después, el pobre gordito debe ir tras ellos, donde Jin aprovecha y le enseña una nueva técnica de boxeo que hace que logre una buena puntuación. Todos lo felicitan, pero él menciona que no sirve de nada si lo esquivan. Finalmente, estos se retiran y vemos como Hyun lo intenta. Al ver que la máquina se apagó, se fue decepcionado. Vasco estaba viendo todo y al ver la máquina, esta se rompió. Vasco desea intentar y a pesar de que todos lo felicitan, este se va confundido. A la mañana siguiente, el prota se acerca allí y le pregunta por su ausencia en la última clase. Este responde que estuvo ocupado con encargos y terminó quedándose dormido, pero que hoy Jin y sus amigos le dijeron que debería venir. El prota evita ondear en el tema y simplemente le dice que pensaba que le había ocurrido algo, lo que hace que finalmente los tres almuercen juntos. Los dos chicos en una mesa almuerzan con Eur y hablan. Desde la distancia los amigos de Jin los observan y comentan que él y Jinho forman una combinación poco común. Más tarde la historia nos lleva a la casa del protagonista, donde duerme profundamente. Mientras ronca, la puerta se abre y alguien entra. Cualquiera diría que le están por robar, pero no es nada menos que su madre. Un tiempo después, con su apariencia facherita, regresa a casa tras la escuela y se queda sorprendido al notar que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Intrigado, se acerca y al entrar se encuentra con su madre. Sin pensar, la llama como siempre, pero ella confundida le pregunta quién es, o sea, what the fuck. En ese momento recuerda que sigue en su otro cuerpo y para evitar sospechas improvisa y se presenta como un amigo de su hijo. La mujer, preocupada, trata de despertar a su verdadero yo, pero él la detiene. Para salir del apuro, le dice que su hijo trabaja de noche. A ella le cuesta creerlo, pero admite que por eso quizás que no se despierta. Luego le pide conversar en otro sitio, así que él la lleva a una tienda. Y en el lugar, la mujer menciona que solo pedirá agua porque todo es demasiado caro, pero él insiste en invitarla. Mientras esperan, ella nota como varias chicas lo observan y comenta que debe ser alguien muy popular. La conversación avanza y su madre le pregunta si su hijo sufre acoso en la escuela, ya que él en el pasado pasó por algo similar y por eso tuvo que cambiarse de instituto. Él la tranquiliza asegurándole que no es el caso. En otra mesa, Vasco escucha todo y recuerda como días atrás vio al protagonista siendo molestado por unos tipos. La rabia lo consume y aprieta su vaso de leche con tanta fuerza que se rompe. Su amigo, que trabaja allí, le advierte que se calme o va a perder su empleo. Y nadie quiere perder su empleo. Vasco respira hondo y trata de controlarse. Más tarde, la madre del prota pide la cuenta y pregunta si pueden quedarse con las cajas que están en la puerta. El mesero le dice que no hay problema. Cuando salen, el prota, curioso, le pregunta para qué las quiere y ella le explica que vende chatarra para conseguir dinero extra y poder cubrir las cosas de su hijo. Sí, muy triste. Después, la mujer insiste en darle dinero para pagar su parte del agua, pero él rechaza
rechaza la oferta. Aún así, ella insiste hasta que él termina aceptándolo. Mientras tanto, Vasco observa todo desde la tienda y malinterpreta la situación, creyendo que el prota se estaba aprovechando de ella. La mujer se marcha, por lo que Vasco sale de donde estaba el prota y lo acusa de ser un oportunista. Más tarde, ambos terminan peleando. Utilizando técnicas de Muay Thai, el protagonista logra derrotarlo. Tras la pelea, uno de los amigos de Vasco se acerca y el protagonista se disculpa antes de marcharse. Poco tiempo después, Vasco aparece en la tienda donde trabaja el prota y sin dar muchas explicaciones le ofrece una disculpa. Sin embargo, como no aclara el motivo, el malentendido sigue en pie. A todo esto le aconseja que empiece a entrenar y se marche. Más tarde, el prota, en su horario de trabajo, intenta ejercitarse. Mientras lo intenta, entra una mujer atractiva, a lo que se pone nervioso. Ella compra lo que necesita y antes de marcharse lo motiva diciéndole que siga haciéndolo y que no se rinda. Motivado por esas palabras, va por los 100 abdominales, pero tras un solo intento se da por vencido porque le resulta demasiado difícil. En otra escena, en la escuela, un chico con ropa de marca llama la atención de todos. Su apariencia no pasa desapercibida y muchos comentan lo bien que se ve. En medio del alboroto, los amigos de Jin van hacia este chico con intenciones de molestarlo, pero Jin dice que no está de buenas para dar esas cosas, así que les dice a sus amigos que lo dejen para otro momento. Al escucharlo, los chicos bromean diciendo que parece que su abuela lo regañó. La burla no le hace gracia a Jin. Este los mira fijamente, asustándolos lo suficiente como para que no digan nada. Mientras tanto, el chico con plata entra al curso con un anillo que no se ve mucho, esperando impresionar a los demás. Sin embargo, la atención se desvía rápidamente hacia Yae, quien lleva 5 anillos exclusivos, robándose por completo las miradas. Neul menciona que Yae es atractivo y que tiene buen sentido de la moda, aunque es una pena que sea tan reservado. Poco después, el prota hace su entrada y capta todas las miradas, sobre todo de las chicas, obviamente. Lee, el chico que quiere presumir, lo observa y comenta que aunque tiene una buena apariencia, descuida los detalles, como por ejemplo su mochila, la cual estaba demasiado usada. Luego, lo menosprecia diciendo que parece alguien de la calle. Yae escucha el comentario y aunque su expresión no revela mucho porque su flequillo cubre sus ojos, parece inquieto. Más tarde, el prota interviene para ayudar a un chico que era acosado por unos tipos y luego le dice de comer juntos. Mientras tanto, Jin decide no meterse con nadie, lo que podría indicar un cambio de su actitud o que simplemente quiere causar una buena impresión, más que nada a la chica de la que está enamorado, que ya sabemos que no es como él. Por otro lado, Lee y su grupo siguen hablando mal de la forma de vestir del prota y planean humillarlo públicamente. Estos quieren vengarse de él, pero no están solos, ya que un grupo de Vasco también estaba tramando un plan para atacarlo. Sí, literalmente tiene un montón de enemigos. Más tarde, ese mismo día, Yae se encuentra con el prota y le entrega una bolsa con mucha ropa. Ahí se revela que es su cumpleaños y que Yae ya estaba enterado, así que ese era su regalo. Al ver el contenido, el prota se sorprende y le menciona que es mucho, así que no puede quedárselo. Sin embargo, Yae insiste hasta convencerlo y el prota se lleva la bolsa asegurándole que usará mucha la ropa. Justo cuando el prota se iba a animar a preguntarle de pasar el rato, este se marcha de manera un poco rara. Luego se revela que dejó una cantidad de ropa muy grande para que el prota le sobre. Más adelante se revela que Yae se encargó de los tipos que planeaban atacar al prota. Al día siguiente, el prota sorprende a todos al aparecer con ropa de marca. Al ver esto, Lee y sus amigos se echan atrás con el plan de ridiculizarlo. Neul, curiosa, le pregunta cómo hizo para tener esas prendas. El prota ve a Yae y al notar que prefiere mantenerlo en secreto, responde que fue un regalo de un buen amigo. Yae se alegra de escuchar eso. Mientras tanto, el chico al que el prota ayudó recientemente, llamado Diok, asiste a su clase de canto y baile. Su sueño es convertirse en un rapero famoso, así que siempre lleva consigo una libreta donde escribe su arte. Un día, Diok asiste a una audición para obtener chamba como rapero. Mientras espera, uno de sus compañeros empieza a hablarle, diciéndole que agradezca que está por presentarse, porque si no, lo golpearía. Cuando llega el momento de la audición, el chico de gafas se presenta y el productor comenta que lo hace demasiado bien. De hecho, es el mejor hasta el momento. Antes de finalizar, pregunta si hay algún otro para presentarse y al ver que queda Diok, no decide darle una oportunidad y selecciona directamente al chico de gafas. Más tarde, en la escuela, Diok continúa escribiendo en su libreta, pero el mismo chico de las gafas lo encuentra y lo golpea, como así también que trata de arrebatarle su libreta. Diok se resiste con todas sus fuerzas, pero aún así recibe una paliza. Más tarde, esa noche, el flaco de gafas y su grupito van a la tienda de comida de la abuela de Diok. La señora, convencida de que son sus amiguitos de su nieto, les da de comer gratis. Como si fuera poco, también les regala bolsitas con postres. Unos segundos después, los desgraciados tiran la comida a la basura, lo que hace que Diok hierva de bronca. Al día siguiente, el de las gafas oscuras y su grupo hablan de la comida del restaurante de la abuela de Diok, diciendo que era una porquería. Más tarde, la historia se repite y el pobre chico
chico vuelve a ser blanco de burlas. En la cafetería lo agarran de saco de boxeo, ordenándole que les lleve la comida. Pero esta vez el prota ya estaba harto de ver eso y actúa. El de los lentes rápidamente se prepara para pelear con el prota, pero justo aparece Jae y no viene solo, ya que Jin también interviene para ayudar. El de las gafas, sintiéndose el jefe de la mafia, suelta que no tiene ni idea con quién se meten, pero se arrepiente en un segundo cuando Vasco y su banda llegan. Al verlos, el tipo de los lentes y su grupito se van. Literalmente estaban todos ahí, o sea, no iba a escapar. Vasco cambia de objetivo y ahora quiere enfrentarse al prota, convencido de que lo único que busca es tener de esclavo a D.O.C., pero su amigo lo frena antes de que la cosa se ponga peor y al final él y su grupo se terminan yendo. Unos días después, el prota se come castigo por todo lo que pasó y le toca quedarse limpiando el aula. Mientras tanto se pone a cantar. D.O.C., que justo pasaba por ahí, escucha todo y se queda sorprendido porque resulta que el prota es demasiado bueno cantando. En ese momento le dice que lo acompañe a cantar en el festival. Al final, el prota acepta, por lo que tiempo después va a su casa. Hyun agradece la invitación, pero D.O.C. está que se lo traga a la tierra. Es la primera vez que lleva a alguien a su casa y siente que el prota está buscando la salida más cercana. Para rematar, se disculpa porque todo está hecho un desastre, pero el otro, en vez de consolarlo, le suelta un reto por tener la luz prendida en pleno día. Le dice que mejor la apague para no gastar de más, y de paso le tira unos tips de limpieza. Le recomienda acomodar los diarios para que le sirvan contra la humedad de la ropa, como así también de los zapatos, y que con lo que sobra los use para limpiar las ventanas, porque la tinta ayuda para eso. Sí, el prota se sabe los life hacks de los pobres. D.O.C. se queda en blanco, no esperaba que supiera esas cosas. El prota le explica que lo aprendió de su mamá cuando era chico. Al escuchar eso, D.O.C. menciona que su abuela también lo hace, y además usa los diarios para conservar los vegetales. El prota se sorprende y le dice que su mamá es igual, y en ese instante le cae la culpa por estar metiéndose tanto. Al final, él vino a ensayar, no a dar consejos de limpieza. Luego le confiesa que no estaba seguro de poder cantar la canción, estaba nervioso, pero D.O.C., remotivado, le insiste en que sí puede, que canta increíble y que cuando mezcla su rap con su voz va a quedar espectacular. Para probar su punto, le enseña unos retoques que le hizo a la canción. D.O.C. se queda pensativo y le pregunta de dónde la sacó. Como si nada, dice que siempre la tiene en la cabeza, que la tararea cuando se sienta agotado o solo, como si fuera su vía de escape, pero ahora suena distinta porque le agregó más partes. El prota se sorprende al descubrir que D.O.C. también compone, aunque el otro enseguida le baja el perfil diciendo que no es gran cosa. El prota no se lo cree ni por un segundo y le dice que suena increíble, animándolo más. D.O.C. se entusiasma con lo bien que quedará cuando termine, y mientras lo ve tan metido en su trabajo, el prota siente gusto al verlo tan alegre y motivado. Más tarde, Hyun se disculpa porque tiene que irse a trabajar y ya no puede seguir ensayando. D.O.C. le dice que no hay problema, pero le impresiona que encima de todo esto tenga un trabajo de medio tiempo. Mientras ajustan los horarios de ensayo, en ese momento el prota deja escapar un sonido de hambre. D.O.C. se siente mal por no poder ofrecer algo de comer, pero el prota le menciona que no pasa nada, que con toda la música que escuchó hoy ya estaba más que satisfecho. Justo en ese momento escuchan la voz de la abuela de D.O.C. porque han llegado a su restaurante mini y al ver al prota lo recibe con una gran sonrisa. Está contenta de que su nieta tenga un amigo y le ofrece algo de comer. Sin embargo, D.O.C. no parece muy animado, probablemente recordando lo que había pasado atrás con el tipo de gafas, pero el prota rechaza la comida con la excusa de que no tiene hambre. D.O.C. se queda sorprendido. Ahora sí, el prota se marcha y D.O.C. se queda con su abuelita, todavía dándole vueltas al asunto. Al día siguiente, el dueño de la empresa se reúne con Jovin y sus amigos en el edificio LKS. Les muestra una increíble canción que mandó a escribir y que según él es una joyita. Jovin y su amigo quedan impactados con la letra y le comenta que sería perfecta usarla en su festival, pero el jefe les deja claro que ese es justo el plan. Además, les revela que si logran destacar en el festival, la canción se convertirá en su primer sencillo y básicamente casi un éxito. Y no solo eso, si su amigo también demuestra talento, hasta podría estar en su debut. Para cerrar con el broche de oro, les promete que si tienen éxito y logran entrar en la industria musical, tendrán todo lo que deseen. Mientras tanto, Hyun y Jihyo están con la hoja a la mano, repasando cada línea con detenimiento. Sus expresiones pasan del asombro a la admiración en cuestión de segundos. No pueden creer lo increíble que es la letra que D.O.C. escribió. Cada palabra encaja con una precisión que parece sacada de alguien con años de experiencia. D.O.C., al notar sus reacciones, no puede evitar que una sonrisa le ilumine la cara. Para él, ver que su trabajo es valorado significa más de lo que puede expresar con palabras. Pero quien de verdad está en shock es el prota. Le cuesta procesar que su amigo haya creado algo así en tan solo un día. Como si nada, D.O.C. le explica que siempre anota sus pensamientos en un cuaderno, porque nunca se sabe cuándo puede salir algo bueno. Luego, sin darle muchas vueltas, le propone que empiecen a practicar de inmediato. Apenas Jihyo pone la pista, la habitación
habitación se llena de música. Las primeras notas resuenan con fuerza, atrapándolo por completo. Jiho no tarda en quedar completamente impresionado con lo que escucha. Mientras tanto, Deok se gira hacia Hyun y le confiesa que al principio tenía serias dudas que pudiera interpretar la canción como se debía. Después de todo, vienen de mundos muy distintos. Pero ahora que lo ha oído cantar, se alegra de haber estado equivocado. Su voz encaja perfectamente. Hyun siente un ligero pinchazo en el pecho al escuchar sus palabras, pero las deja pasar. En su lugar, le agradece la oportunidad con toda sinceridad. Deok le responde con la misma honestidad, diciéndole que tiene una voz increíble. Sin embargo, también le suelta que unas clases de canto le vendrían de maravilla. No es que cante mal, pero todavía puede mejorar. Como solo quedan 2 semanas para el festival, es poco probable que logren perfeccionar todos los detalles. Así que lo más importante ahora es que aprenda bien la letra y no se esfuerce demasiado. Si sigue forzando la garganta, se quedará sin voz antes de la presentación. Hyun le asegura que puede usar su tiempo después de clases para ensayar, algo que a Deok le parece una buena idea, aunque sigue preocupado por su salud. Más tarde, los chicos caminan por la ciudad. El ambiente es relajado, pero Deok no tarda en notar que Hyun tiene la garganta irritada. Le advierte que si sigue forzando la voz le va a fallar en cualquier momento. Hyun, por su parte, apenas le presta atención. Está demasiado metido en aprenderse la letra y se ha obsesionado con cada palabra. En su mente visualiza su cuerpo de antes e intenta recordar todo al pie de la letra. En ese momento, un recuerdo le viene a la cabeza: el día en el que le pidió a Deok que fueran amigos. En aquel entonces le dijo que eran parecidos, aunque su amigo nunca le creyó del todo. Ahora, mientras repasa la letra, trata de cantar, pero el dolor de garganta se lo complica. En su trabajo, Hyun sigue practicando. Tararea en voz baja mientras limpia las mesas, tratando de no perder el ritmo. De repente, una voz familiar irrumpe sus pensamientos. Suyeon, la chica que le gusta. Hyun se sobresalta. Ni se había dado cuenta de que ella estaba ahí. Ella, con su tono tranquilo de siempre, simplemente le dice que canta bien. Antes de que pueda responder, le extiende la mano y le da unos buenos caramelos para la garganta. Hyun la recibe con torpeza, sin saber bien qué decir. Antes de marcharse, Suyeon le desea suerte y le regala una sonrisa que lo deja con el corazón acelerado. Más tarde, están en el parque ensayando. La noche cae lentamente y las luces de los faroles iluminan el lugar con una calidez tenue. Deok sigue preocupado porque su amigo ha forzado demasiado la voz, pero Hyun insiste en que está bien. Deok, sin embargo, no le cree ni por un segundo. Aún así, admite que ha mejorado muchísimo en poco tiempo, lo cual lo impresiona bastante. Por eso quiere probar algunos retoques en la canción, pequeñas modificaciones para que se escuche aún mejor. Jiho observa todo desde un lado, sin poder ocultar su asombro ante el talento que tiene el prota. El ensayo llega a su fin, y mientras guardan sus cosas, Jobin aparece de la nada y se acerca a Deok. Con un tono frío y serio, le pregunta por su participación con Hyun. Deok se queda mirándolo sin entender muy bien a qué viene la pregunta. Antes de que pueda responder, Jobin lo agarra del brazo y lo arrastra hacia un callejón apartado. Ahí, sin previo aviso, le suelta un golpe en el estómago, acusándolo de ser un oportunista. No tarda en exigirle a Jiho que también lo golpee. Jiho, con el rostro desencajado, se niega rotundamente, pero los otros lo rodean y lo amenazan. Sin otra opción, termina haciéndolo, aunque cada fibra de su ser le grita que estaba mal. Justo en ese momento, a Jobin le entra una llamada y se ve obligado a dejarlos ir. Jiho, con lágrimas de rabia en los ojos, se acerca a Deok y le pide perdón una y otra vez por haber sido un cobarde. Más tarde, Hyun estaba limpiando la tienda cuando de repente sus amigos entran. Al verlos, le pregunta qué estaba pasando. Ambos tienen una expresión seria, como si hubieran tomado una decisión importante. Se presentan formalmente y le dicen que Jiho tiene algo que confesarle. Poco después, los tres terminan sentados en la calle, sin prisa por moverse. Finalmente, Jiho toma aire y le cuenta a Hyun que los que lo golpearon fueron sus propios compañeros. No es la primera vez que lo hacen, de hecho llevan tiempo haciéndole lo mismo a él. Con la voz quebrada, admite que sabe que no merece su perdón, pero aún así se lo pide por haberlo lastimado antes. Hyun lo mira en silencio por un momento antes de responder con tranquilidad que no tiene por qué disculparse. Sabe que no lo hizo por voluntad propia. Jiho, todavía con el peso de la culpa en los hombros, confiesa que la escuela no es lo que esperaba. Llegó con la ilusión de estudiar moda porque le encanta la ropa, pero la realidad lo decepcionó por completo. Deok, con una expresión apagada, admite que él también ingresó con la esperanza de hacer música, pero el acoso constante de Jobin ha hecho que su pasión se sienta como una carga. Al escucharlos, el prota siente la necesidad de compartir algo que hasta ahora no había dicho. Con voz baja, les revela que en su escuela anterior también había sido molestado. Y con eso, los tres se quedan en silencio, entendiendo que de alguna forma todos han pasado por lo mismo. Hyun les dice que no hace falta tanta formalidad, que al igual que ellos, está en su primer año, así que pueden hablarle con confianza. Aprovecha para contarles que también sufrió golpes y que incluso le metían la cabeza en el inodoro. Al principio
principio el ambiente es relajado compartiendo historias de lo que han vivido, pero cuando mencionan que lo golpeaban hasta frente de su propia madre, el silencio cae de golpe. Deok y Jiho lo miran sin saber qué decir. Con una mezcla de incomodidad y tristeza, sin pensarlo demasiado, le piden perdón. Le cuentan que desde la llegada de un estudiante llamado Hyun, todo empezó a cambiar. Al principio pensaron que solo quería aprovecharse de ellos, pero Jiho confiesa que gracias a él, Jin Seung los ha dejado en paz. Deok, con la cabeza baja, admite que se equivocó al juzgarlo. Ahora entiende que realmente son más parecidos de lo que pensaba, y por eso es capaz de interpretar sus letras con tanta emoción. De repente Vasco aparece de la nada y los hace saltar del susto. Con los brazos cruzados se queda mirándolos en silencio, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Quiere asegurarse de que todo es cierto. Cuando los tres asienten, suspira con seriedad, y para sorpresa de todos, le agradece a Deok y a Jiho por haberlo hecho ver cómo es realmente Hyun. Antes de irse, le dice al prota que si algún día quiere mejorar su condición física, él mismo se encargará de entrenarlo. No da más explicaciones y se marcha, dejándolos ahí completamente desconcertados. Al día siguiente, Deok muestra la versión final de la canción. Con una mezcla de emoción y nervios, le dice al prota que la cante. Apenas abre la boca, el impacto es inmediato. Los deja atónitos. Su voz ha mejorado muchísimo en muy poco tiempo, y ahora tiene la seguridad que antes nos mostraba. La energía en la sala cambia por completo, convencidos de que van a sorprender a todos en el festival. La motivación les sube por las nubes. Mientras tanto, en el estudio de LKS, Jobin está grabando su canción. Su voz inunda el lugar, dejando al jefe de la empresa boquiabierto. La sesión termina y él y su amigo se ponen a hablar sobre los outfits para la presentación. Jobin menciona que su grupo se presentará justo antes del último acto, que estará a cargo del prota y Deok. Algo en su tono deja claro que le molesta la idea. Sospecha que el plan es aprovechar la buena apariencia de Hyun para cerrar el evento con estilo. Seguro de sí mismo, cree que después de su presentación, ellos se sentirán completamente opacados. Además, no pierde la oportunidad de burlarse de Deok, convencido de que al no haber estado antes en un escenario, los nervios lo van a traicionar. Finalmente llega el día del festival y la escuela está repleta de alumnos. El ambiente es por emoción, con todos corriendo de un lado a otro para ver las distintas actividades. De repente, un lujoso auto aparece y capta la atención de todos. Dentro del vehículo está ni más ni menos que Suyeon. La chica desciende con total naturalidad y comienza a recorrer el festival, explorando cada rincón hasta que se detiene en la sección de estilismo. Allí, un puesto estilista le arruina el pelo sin querer a una chica, pero en lugar de molestarse, ella se quedó mirándolo sorprendida por lo atractivo que era. En otra parte del evento, Minjin y Neul estaban demostrando su talento para los negocios. Con su insistencia y habilidades de venta, logran captar clientes con facilidad y hacer que compren sus diseños de moda sin pensarlo dos veces. Desde la distancia, Jiho observa con cierta decepción. Le habría encantado participar en algo relacionado con moda, pero lo asignaron en el área donde solamente hay un ring de boxeo. Suspira con resignación y desvía la mirada al centro del ring, donde Jin Seon estaba peleando contra otro estudiante. Para sorpresa de nadie, su oponente ni siquiera logra tocarlo, asegurándole la victoria con facilidad. Por otro lado, Jiho no puede evitar mirar el escenario con ansias, esperando que el show comience. Entre la multitud, Suyeon sigue llamando la atención de varios chicos. Intentan convencerla de que pruebe el boxeo gratis, pero su guardaespaldas, Jong Jeong, solamente necesita una mirada para hacerlos retroceder. Con una simple presencia deja claro que no hay discusión posible. Mientras tanto, Hyun y Deok estaban en otro rincón observando el escenario. Los nervios empiezan a notarse, pero Deok se mantiene firme. Le recuerda al prota que lo más importante del festival son las presentaciones, que nada más importa en ese momento. Solo tiene que hacer lo que ensayaron y todo saldrá bien. Aunque todavía inseguro, Hyun le dedica una sonrisa como si intentara convencerse de ella también. En ese momento, el prota se queda viendo a Suyeon como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Algo en su cabecita le hace clic y sin pensarlo dos veces se disculpa con Deok y sale disparado tras ella. Por otro lado, Vasco está en su mood de siempre, dándolo todo en las pulseadas. Su rival es puro músculo y actitud. Con una fuerza descomunal le gana y de paso hace trizas la mesa, dejando a todos boquiabiertos. Mientras tanto, el prota logra alcanzar a Suyeon y con una sonrisa media nerviosa se le acerca, pero en cuanto le pregunta si vino al festival, la chica lo mira con cara de ¿quién chota sos? Ahí es cuando le cae el 20 de que con su nuevo cuerpazo ella no lo reconoce. Suyeon le suelta un comentario cortante sobre su forma de acercarse y le deja clarito que no todo gira en torno a él solamente porque es atractivo. Al prota le cuesta procesarlo, ya que creía que Suyeon era más amable, pero ahí está, dándole un buen jalón de orejas con sus palabras. Ella le explica que en esta escuela hay demasiadas personas superficiales que solo se fijan en la apariencia. Luego suelta que solamente vino para ver las presentaciones, pero ahora está convencido
convencida de que no valía la pena. El prota intenta detenerla, pero su guardaespaldas, Jung Yeon, lo agarra con una fuerza impresionante. Sin embargo, con un esfuerzo sobrehumano logra librarse. Su Yeon se queda helada. Nadie se había soltado jamás del agarre de Jung Yeon. Jung Yeon no se queda de brazos cruzados y sin pensarlo mucho le suelta un golpe que lo manda al suelo. A pesar de eso, el grandote reconoce que el prota no es malo peleando, aunque le falta demasiada práctica. Le dice que tiene talento, pero que no puede dejarlo ir así como así. Debe seguir órdenes. Se prepara para golpearlo de nuevo, decidido a cumplir con su deber. Antes de que pueda hacerlo, Su Yeon lo frena, pero Jung Yeon insiste, diciendo que el prota intentó agarrarla, y eso no se pasa por alto. Justo cuando está por soltar otro golpe, una voz potente interrumpe la escena. Es Vasco. Vasco, con toda la calma del mundo, deja su juguito sobre un auto y se acerca a Jung Yeon. Mirándolo fijamente, le pregunta si conoce al prota. Jung Yeon, sorprendido, suelta una carcajada y sin más le lanza un golpe directo. Vasco recibe el puñetazo en la cara y la sangre empieza a brotar, pero él ni se inmuta. Con toda la seguridad del mundo, le dice que si realmente quiere pelear, primero que se quita los anteojos. Jung Yeon lo obedece, dejando al descubierto sus ojos oscuros y profundos. La tensión se siente en el aire. Su Yeon intenta detenerlos, pero ellos ya están más que listos para darse con todo. El prota, aún adolorido, logra ponerse de pie. Las palabras de Vasco le devuelven la determinación y estaba listo para pelear. Su Yeon lo mira con sorpresa, sin creer que realmente tenga la intención de enfrentarse a su guardaespaldas. Sin embargo, sigue convencida de que ni siquiera juntos lograrían vencerlo. Justo cuando estaba la batalla por empezar, Su Yeon interviene con firmeza. Les advierte que si Jung Yeon ataca a los estudiantes sin razón, lo reportará, lo que significaría que tendría que regresar a su lugar de origen. Al escuchar eso, Jung Yeon suspira y decide retroceder. Mirando a Vasco y al prota, les dice que ya pueden relajarse. Luego se sube al auto y se marcha. Su Yeon le pide disculpas por lo ocurrido. Vasco, aún tambaleándose por el golpe, casi pierde el equilibrio. Con voz un poquitito temblorosa, le pregunta al prota quién era ese tipo. El prota, aún en shock, solo alcanza a responder que lo acababa de conocer. Vasco suelta un suspiro y admite que después de ese encuentro se siente completamente sin fuerzas. No cree que pueda vencer a alguien como él. Con el atardecer de fondo, tratando de olvidar lo que pasó, ambos se sientan a tomar un juguito. Vasco, mirando el horizonte, no puede evitar recordar la conversación de antes y se queda pensativo, como si algo no terminara de cuadrarle. El festival arranca con los recitales y el ambiente está a tope. Las luces iluminan el escenario y entre los primeros en representarse está King, que se acomoda la guitarra y empieza a tocar con una seguridad arrolladora. En medio de la multitud, el dueño de LKS lo observa con interés. Mientras tanto, tras bambalinas, el prota y Diok esperan su turno con los nervios a flor de piel. Se miran de reojo ajustándose la ropa que Jae les hizo con tanto esfuerzo. Antes de salir, le agradecen sinceramente a Jae, pero la tranquilidad dura poco. En ese momento, Jobin y su amigo hacen su gran entrada, con la actitud de quien ya sabe que va a robarse el show. Antes de subir al escenario, no pierden la oportunidad de lanzar comentarios burlones sobre el vestuario del prota y Diok. El show de Jobin comienza y la reacción del público es inmediata. Apenas empiezan a cantar, la energía en el lugar cambia por completo. Su presencia es magnética, su voz llena cada rincón del escenario y la gente enloquece aplaudiendo y coreando su nombre. El prota observa la escena y siente que su confianza se desmorona un poco. Comenta en voz baja que es evidente por qué la gente lo adora. Su amigo, sin embargo, le da una dosis de realidad. La clave no es solamente el talento de Jobin, sino que Jobin tiene letras escritas por profesionales, hechas específicamente para impactar. Es un golpe duro para el prota, que empieza a preguntarse si alguna vez podrá lograr algo similar. Su amigo lo nota y le da un consejo clave. En lugar de pensar en el público, que se enfoque en las personas que ama, que imagine que les está cantando solo a ellas. Si lo hace, no habrá razón para sentir miedo. Cuando la presentación de Jobin termina, este se baja del escenario y sin perder su actitud arrogante se acerca a Diok. Diok, siempre amable, lo felicita con sinceridad, pero Jobin no le cree ni una palabra. Lo acusa de ser falso y sin previo aviso le suelta un golpe con fuerza. Diok tambalea y el prota al verlo corre para poder auxiliarlo. Con la ira chispeando en su mirada, está listo para lanzarse contra Jobin, pero Diok lo detiene antes de que la situación escale más. Con la voz firme le dice que la verdadera forma de ganar es en el escenario. Ahora sí se viene lo chido. Ahora sí es su turno. Los amigos del prota se acercan más, ansiosos por ver cómo les va. Mientras tanto, el dueño de LKS sigue observando con atención. Su mirada se posa sobre Hyun. Admite que es fachero, pero también piensa que eso por sí solo no basta para triunfar en la industria. Su asistente interviene señalando que el gordito que está con él intentó audicionar para su empresa hace tiempo. Todo está listo. Las luces se enfocan en
ellos y el murmullo del público crea una presión insoportable. Hyun observa la multitud y siente como su estómago se contrae, la respiración se le vuelve pesada y cuando por fin abre la boca para cantar, su voz tiembla. El público no tarda en reaccionar, algunos se ríen, otros cuchichean entre sí, ya que los errores en su voz se hacen evidentes y el pánico lo consume por completo. Pero en ese momento, D.I.O.K toma el micrófono sin dudarlo y arranca con todo. Su voz es firme, segura y en cuanto empieza a cantar, el ambiente cambia por completo. La burla se convierte en asombro y el público queda en silencio atrapado por su talento. El prota lo observa y recuerda sus palabras. Inspirado por su amigo, cierra los ojos, respira hondo y vuelve a cantar, esta vez con el corazón en la voz. El dueño de LKS, que al principio lo veía con desinterés, ahora estaba completamente sorprendido. Sus amigos sonríen desde el público, viéndolo brillar sobre el escenario. La gente que antes se reía, ahora lo observa con admiración. Poco a poco, el miedo desaparece y el prota se deja llevar. Mientras canta, los recuerdos de su madre y todo lo que ha vivido lo inundan, dándole fuerzas para seguir. Pero D.I.O.K no se queda atrás. Sin miedo, responde con un rap en inglés que deja a todos sin palabras. Su letra es intensa, cargada de emociones reales. Cada verso transmite el dolor y el sufrimiento que ha llevado consigo, logrando que la audiencia quede completamente en silencio. Jin Seon escucha la canción mientras Vasco, completamente conmovido, no puede evitar que se le escape una lágrima. El prota y D.I.O.K disfrutan el momento, sumergidos en la magia del escenario. La música los envuelve y el prota en particular tiene un instante fugaz en el que ve la imagen de su madre sosteniéndolo en los brazos. Y así la canción llega a su fin. El escenario queda en completo silencio por un par de segundos hasta que la ovación explota. El público estalla en gritos y aplausos, completamente desatado. El rugido de la multitud llena el lugar. Las ovaciones se mezclan con el destello incesante de los flashes de las cámaras. Entre el estruendo, el prota y D.I.O.K se miran, se estrechan la mano, sintiendo en la piel el peso de su victoria. La escena cambia, aparecen fotografías de ese momento glorioso, pero no todos comparten la euforia del momento. A un costado del escenario, Jobin y su compañero los observan con el rostro endurecido, no aceptan la derrota. En su mente, esa victoria les pertenecía a ellos. Murmuran entre dientes que todo se debió a la apariencia del prota. Antes de que puedan seguir quejándose, una presencia imponente se acerca. Es el dueño de LKS. Con su postura firme, les deja claro que la victoria de Hyun y D.I.O.K no tuvo nada que ver con su aspecto, sino con su talento. Jobin y sus compañeros quedan paralizados, les da la espalda y se marcha con paso decidido. Mientras tanto, el prota y D.I.O.K se encuentran cara a cara con el mismo empresario. Este, al fijarse bien en D.I.O.K, lo reconoce al instante. Recuerda que en el pasado intentó audicionar para su compañía. Con un aire de respeto inusual, lo felicita por su actuación y con algo de culpa le pide perdón por lo sucedido en aquella ocasión. Para sorpresa de ambos, saca de su bolsillo una tarjeta personal y se la entrega. Por un instante, D.I.O.K cree que la tarjeta es para él, pero cuando el hombre la extiende se da cuenta de que en realidad va dirigida al prota. La confusión se apodera de su expresión y aunque intenta disimularlo, se nota el golpe en su orgullo. El prota, en lugar de aceptar la tarjeta de inmediato, hace una pausa. Antes de tomar cualquier decisión, quiere asegurarse de algo. Con voz firme, le pregunta qué va a pasar con D.I.O.K. El dueño de LKS no titubea al responder. Le asegura que a D.I.O.K le irá bien, siempre y cuando no intente convertirse en profesional. Su tono es seco, casi cruel, como si no dejara margen para la discusión. Hyun frunce el ceño al escuchar esas palabras. Su sangre hierve de rabia y estaba a punto de responder, pero el empresario lo detiene con un simple gesto. No es solamente su opinión, le explica que el público escucha lo que quiere escuchar. D.I.O.K, por mucho talento que tenga, no encaja en la imagen que la industria busca. Sin perder un segundo, el hombre saca un contrato y lo coloca frente al prota. Es una oferta tentadora, un pago inicial enorme, una oportunidad que cualquiera mataría por tener. El silencio se hace pesado, todos esperan la respuesta de Hyun, pero para sorpresa de todos, él no acepta. El empresario lo mira con incredulidad, no entiende nada, le recalca que hay personas que darían cualquier cosa por estar en ese lugar, pero la decisión ya estaba tomada. Más tarde, D.I.O.K regresa a su casa, se deja caer en su silla con los hombros caídos y la mirada apagada. La emoción de la victoria se ha diluido, dejando solamente un vacío extraño en su pecho, pero no deja que la desmotivación lo consuma. Sin perder tiempo, enciende su computadora y empieza a escribir nuevas canciones. Si la industria no lo quiere, entonces tendrá que encontrar su propio camino. Días después, D.I.O.K, el prota y Jihyo se reúnen para revisar el video en su actuación. Al abrirlo, sus ojos se agrandan al ver la cantidad de visitas que había acumulado. Es un éxito total. Sin embargo, el entusiasmo se desinfla rápidamente cuando notan algo inquietante. La edición del video minimiza casi por completo la presencia de D.I.O.K. Apenas aparece. El silencio se extiende por la habitación, pero en lugar de desanimarse, D.I.O.K aprieta los puños con determinación. Para él, esto es solamente un nuevo obstáculo que tiene que superar.
superar. Sin perder la sonrisa, decide que lo único que puede hacer es seguir componiendo. El prota, viendo su actitud, le sube los ánimos. Le recuerda que su canción fue increíble, que su talento es innegable y las palabras surten efecto, y Diok vuelve a sonreír. En otro lugar, dentro de un lujoso auto, un hombre observa el video de la actuación con interés. Su rostro es serio, su mirada analítica. Es nada menos que DJ, la estrella, quien tras ver la presentación no duda en compartirla con su guión. Al recibirlo, Seoyeon queda completamente impactada. No solo reconoce al artista, sino que un torrente de recuerdos la invade. Fue la misma persona que peleó con Jonghyun, y más aún, la canción que interpretaron es la misma que cantaba el empleado de la tienda. Al día siguiente, el prota despierta en su otro cuerpo y se prepara para ir a la escuela. Su rutina es la de siempre, pero esta vez, al salir de la habitación, la cámara nos muestra algo más. En las paredes de su cuarto cuelgan fotografías del festival, capturando cada instante de su actuación. También hay cartas, muchas de ellas cuidadosamente organizadas en su escritorio. Pero lo más sorprendente de todo es la última revelación. En su forma original, el prota es un amigo cercano de Vasco. No es solamente un conocido, han compartido momentos importantes e incluso han salido a comer juntos con la madre del prota. Y ahora, junto a Diok y a Jihyo, han formado un vínculo sincero, una amistad real que ninguna industria ni ninguna derrota podría romper. Fin. ¡Qué buen anime, man! Suscríbete, pibe.